Para dar inicio a esta exposición, hablemos sobre la reforma educativa de 1993. Aspectos positivos. Antes de 1993, la escolarización obligatoria solo consideró la educación primaria. Este año se amplió a la educación secundaria. Se distribuyen los libros de texto gratuitos, los libros de material recortable, así como los libros para el maestro, avances programáticos y ficheros de actividades didácticas. Entre algunos de sus propósitos, se plantea como indispensable una educación secundaria de mayor calidad formativa y se señala que el plan es un instrumento para organizar el trabajo escolar y el avance cualitativo. La SEP establece una serie de centros de maestros cuyo objetivo principal es el de brindar asesorías, cursos, bibliotecas y otros servicios académicos para los profesores de educación básica, un programa nacional de actualización permanente y las evaluaciones necesarias para participar en carrera magisterial. La carrera magisterial surge con los propósitos de ofrecer estímulos a los profesores en servicio, de tal manera que puedan promoverse y ganar más dinero sin abandonar su trabajo en el aula. Se firma el Acuerdo para la Modernización en mayo de 1992. Dentro de los aspectos negativos que tiene esta reforma, podemos mencionar que la calidad de educación era un tanto deficiente. A nivel estatal, los sistemas educativos poseían baja capacidad administrativa y algunos ni siquiera contaban con sistemas de educación propios. No había una rendición de cuentas en el manejo de recursos federales por parte de las entidades. Se suprimen contenidos importantes en el área de matemáticas que dejó ver un gran rezago en los alumnos. Reforma educativa del 2006. Aspectos positivos. En el 2002 se reforma el artículo 3º constitucional y establece la obligatoriedad de la educación preescolar. Se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria, preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginadas. Se generaron los cambios que nos permiten recuperar el tiempo perdido y la capacidad de respuesta para atender con prontitud y eficacia las necesidades de la sociedad. Se implementa Enciclomedia, un programa interactivo e innovador en el que dotaron a algunas escuelas de equipo tecnológico como computadoras, proyectores, pizarras inteligentes e impresoras. Asimismo, da inicio al Programa Nacional de Lectura, cuyo propósito fue fomentar la práctica de la lectura en el alumno al mismo tiempo que desarrollaba su comprensión y su fluidez. Entre los aspectos negativos que podemos mencionar de esta reforma están los siguientes. El primer problema se refiere a las condiciones laborales de los maestros. No existe, en la Reforma 2006, alguna propuesta para modificar las formas de contratación de los maestros. El problema central es que ello implica voluntad política para asignar recursos presupuestales nuevos. En la mayoría de los casos, no existe una correspondencia entre los enfoques de enseñanza implícitos en las prácticas de enseñanza de los maestros y los enfoques de enseñanza propuestos en los programas de estudio. Otro problema es la actualización de los maestros en servicio. En este campo, la oferta hasta la fecha ha estado centrada en la especialidad de las disciplinas. Parece conveniente reorientar la oferta hacia la concepción del educador de adolescentes. Habría que pensar que las transformaciones en esta dimensión tienen que pasar por procesos de largo plazo, que, además, tendrían que sustentarse en el fortalecimiento académico de los equipos técnicos y pedagógicos estatales. Entre los aspectos positivos de esta reforma tenemos los siguientes. Esta reforma impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso. Está centrada en la adaptación de un modelo educativo basado en competencias,
que respondan a las necesidades del desarrollo de México en el siglo XXI. Enfoca la oferta de actualización de los docentes para mejorar su práctica profesional y los resultados de aprendizaje de los educandos. Insta a los maestros a hacer uso creativo y permanente de los recursos de lectura, audiovisuales e informáticos que se ponen a su alcance, de modo que no se descanse exclusivamente en los libros de texto como los grandes prescriptores del trabajo en el aula. Que los docentes identifiquen las competencias necesarias para la aplicación de los nuevos materiales de la Reforma Integral de Educación Básica, mediante el análisis de sus enfoques y planes de estudio, para que puedan aplicar estrategias de enseñanza-aprendizaje acordes a la misma. Revisar y fortalecer los sistemas de formación continua y superación profesional de los docentes en servicio, de modo que adquieran las competencias necesarias para ser facilitadores y promotores del aprendizaje de los alumnos. Entre los aspectos negativos de esta reforma mencionamos los siguientes. Pueden existir negociaciones políticas para nombrar al personal que dirigirá el INE. Se puede politizar el instituto al grado de existir mayor poder político que rigor académico o técnico. Si bien ha habido acciones en los últimos años por parte del Estado para capacitar a los maestros, no se percibe un entramado entre todas ellas que dé cuenta de una trayectoria formativa clara. Otro riesgo que se corre es que las expectativas no se lleguen a cumplir. La autonomía puede ser una máscara de los grupos facticios para que aflojen la estructura del INE. Se debe dar autonomía a las escuelas para contratar y despedir maestros, pero no se debe dar en papel, sino garantizar en los hechos cada plantel practique su autonomía. Existe una ausencia de los 3 niveles de gobierno en las escuelas, que visitan los planteles solo para cuestiones clientelares. Es decir, las escuelas no tienen autonomía para aspectos curriculares. Se debe especificar qué papel jugará el sindicato de maestros. Excluye temas como el analfabetismo y rezago educativo. Tampoco se habla del mejoramiento de los programas de educación para jóvenes y para adultos. Para finalizar con esta exposición, tenemos ahora la tan polémica Reforma Educativa 2017 del presidente Enrique Peña Nieto. Entre los aspectos positivos que podemos rescatar de esta reforma educativa están el dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. Se identificaron miles de plazas docentes no ejercidas en actividades educativas, sino de índole administrativo o políticos sindicales, que posteriormente se reorientaron. Se dota de autonomía a las escuelas. Cada plantel educativo organizará las mejoras de infraestructura y compra de materiales educativos. Los directores incentivarán la participación de los alumnos, maestros y padres de familia para enfrentar los retos de cada escuela. Promueve el crecimiento del programa de escuelas de tiempo completo. Se establece la creación de hasta 40,000 escuelas de tiempo completo durante el sexenio. Las jornadas serán de 6 a 8 horas. Se prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas. Se plantea que esta idea abarque a todas las escuelas del país y que no permita, constitucionalmente, el expendio de alimentos que no favorezcan la salud de los alumnos. Entre los numerosos aspectos negativos de esta reforma educativa, tenemos los siguientes. Durante los primeros 3 años, la SEP optó por la confrontación y el menor diálogo posible con los sectores magisteriales. Hubo inconsistencias graves en los sistemas de evaluación de ingreso, promoción y permanencia de los docentes al servicio profesional docente, a tal grado que etiqueta a los maestros en idóneos y no idóneos, cerrando las puertas a estos últimos de cualquier oportunidad a un contrato o una incapacidad posible. La reforma educativa está así en tal contradicción con el modelo que se propone, el cual implica el reconocimiento de la diversidad entre las diferentes regiones de nuestro país,
con lo que la aplicación de evaluaciones estandarizadas para todos los maestros carece de sentido, además de desconocer los derechos de estos y violentar el Estado de Derecho establecido por la Constitución. Omite las causas de la pésima condición física de las aulas, ignorando las prácticas de los diferentes niveles de gobierno, de simular la entrega de recursos a las escuelas, recursos que terminan en las cuentas bancarias de funcionarios y administradores, así como la existencia de familiares de aquellos como parte de las plantillas docentes. El documento hace algunas menciones a la necesidad de que los maestros deban estar mejor preparados, así como de evaluarlos. Sin embargo, en ningún momento hace alusión a sus estudios en las escuelas normales, ni a las necesidades de estas, haciendo evidente el desprecio del gobierno por las instituciones que han formado a los profesores a lo largo del siglo XX y lo siguen haciendo hasta ahora. Esta reforma, más que educativa, se convirtió en laboral, pues atenta contra los derechos de los docentes.